Hoy vamos a platicar de un tema que está dividido en dos partes, ¿verdad? En lo que es la nanociencia y nanotecnología, que durará unos 15 minutos. De ahí hacemos el cambio para hablar de un producto que es sacado de nanotecnología, que es el factor de transferencia, y cómo tratar algunas enfermedades crónicas, principalmente cáncer, ¿verdad? Entonces, la idea es entender que hay muchas cosas que van en avanzada. Todo esto viene de información de Europa especialmente, ¿verdad? En Alemania, Francia, España. Y nosotros tenemos que estar como a la vanguardia de esos países, ¿verdad? No nos quedemos atrás. Yo fui a un curso allá y lo impresionante fue que estos países van adelante, nosotros 100 años, ¿verdad? En todo, en medicina, economía, etc. ¿Y por qué nosotros no, verdad? Por lo menos en nuestro campo, ¿verdad? En medicina. De esto hay mucha información, pueden revisar internet. Este es un tema que me pasaron el año pasado por un científico, Javier Lemos, que es familiar mío, me está pasando información de cómo va esto por allá. Empezamos con el tema, definiendo qué es nanociencia, ¿verdad? En verdad es un estudio de los sistemas muy pequeños en su tamaño, es decir, de unos pocos nanómetros, de 1 a 100, ¿verdad? ¿Cuánto mide un nanómetro? Para entender el término en sí. Un nanómetro, que su símbolo es Nm, es 10 a la menos 9 metros alrededor de 10 átomos de hidrógeno. Eso es lo que es un nanómetro. Esto puede ser varias partículas de nanómetros que se están formando y dando información. Un átomo de hidrógeno es igual o más o menos igual a 0.1 nanómetros, igual a un Armstrong. Sí. Un nanómetro es igual a 10 Armstrong, ¿verdad? Una molécula de hidrógeno es igual a 0.1 nanómetros, igual a un Armstrong. Para entender los conceptos de qué significa la nanociencia. Hidrógeno iónico, 0.5 nanómetros es igual a 1.5 Armstrong. La molécula de agua, 0.154 nanómetros igual a 1.654 Armstrong. Lo que nomás conocemos nosotros, un glóbulo rojo, 75 nanómetros, ¿verdad? Un glóbulo blanco, igual a 6.000 nanómetros en tamaño, ¿sí? Una simple bacteria coli, 500.000 nanómetros o 0.5 milímetros. Una simple hormiga, ¿va? 5 millones de nanómetros, o será 5 milímetros, hay un error ahí, ¿va? ¿Sí? La nanociencia es la ciencia que trata esto en medicina, trata de comprender qué pasa a estas escalas de 1 a 100 nanómetros. Y para eso usa la tecnología, ¿va? Que es la nanotecnología. Es la forma de manipular y controlar los fenómenos y los materiales a esta escala de 1 a 100 nanómetros. ¿Cómo? Se usa pues el microscopio óptico común y corriente que nos enseñaba en la universidad, que solo puede ver más o menos 50.000 nanómetros en tamaño, ¿verdad? Está el microscopio electrónico de barrido, SEM, que puede ver partículas hasta de 20 nanómetros, ¿verdad? El último, el microscopio electrónico de transmisión, puede ver partículas de 1 nanómetro. Es una máquina, un simple microscopio, pues tiene un precio, ¿verdad? Aquí en Guatemala se puede comprar. El electrónico de barrido no tenemos, ¿verdad? Algunos tal vez la usemos. El electrónico, 50 millones de euros, perdón. Este 50.000 euros. Es carísimo, ¿va? Solo los países de avanzada como en Europa los tienen en las escuelas de ciencia, universidades de ese tipo, ¿sí? Este puede dar un aumento de 1.000 veces o 1.000.000 de veces el tamaño de una partícula viéndolo a través del microscopio, para ver las cosas en la nanotecnología. ¿Qué es un material de nanoestructurado? Cabe decir que actualmente Europa lleva más de 3.000 patentes ahorita de estos tipos de productos, en todo sentido, no solo en medicina. Materiales odontológicos, materiales de relleno, materiales para ortopedia, ¿verdad? Nuevos, hay miles, ¿verdad? El problema que hemos estado teniendo ahorita es que el precio al entrar a nivel comercial viene muy caro para nuestros países, ¿verdad? La nanoestructura es una estructura con tamaño intermedio entre las estructuras moleculares.
y microscópicas de tamaño micrométrico. Para describir una nanoestructura necesitamos diferenciar entre el número de dimensiones en la nanoescala. Las superficies sin textura tienen en la nanoescala una dimensión, es decir, el grosor de la superficie de un objeto está entre 0.1 y 100 nanómetros. Es un ejemplo de cómo ver estructuras a nivel de nanotecnología, ¿verdad? De diferentes capas microscópicas, ¿no? ¿Qué es la aplicación más relevante? Encapsulación de medicamentos y otras sustancias, materiales para vehículos de transporte, de medicamentos, nutrientes a nivel celular. Buscar el medicamento, ya se está usando ibuprofeno, otros medicamentos naturales, normales, por ejemplo, para que penetre al cuerpo en forma más específica, más exacta a nivel del camino de la nanotecnología. Para que haga una absorción selectiva física y química. Ya no hay mucho efecto secundario. Va a entrar directamente a lo que quiere hacer, al órgano que quiere actuar. Ya va dirigido, ¿eh? ¿Sí? Catálisis, ¿eh? Heterogénea y homogénea. Almacenamiento de compuestos químicos, de energía química, etc. Puede haber superconductores eléctricos y iónicos, etc. Entonces hay difusión de membranas selectivas para micro y nanofiltración, membranas de transportadores de cationes y aniones, etc. Todo es a nivel micro. Este es un ejemplo de una partícula nanoestructurada. Eso es a nivel de microscopio electrónico, ¿eh? Membranas nanoestructuradas. Esta es una foto real, ¿verdad? De una membrana. ¿Cómo hacen las membranas para poder fabricar los medicamentos? Es como está en este dibujo acá. Esta es una perforación mínima, perforación grande. Aquí usan un rayo láser, que ellos tienen esta tecnología para poder tener en las membranas esa capacidad de penetrar micropartículas o partículas un poco más grandes, siempre a nivel nano, ¿sí? Pueden entrar acá lo que yo quiera, glóbulos rojos o medicamentos que yo quiero seleccionar de ese tamaño. Un ejemplo de una membrana ya preparada. Tiene que haber transporte y liberación de fármacos encapsulados, ¿verdad? La encapsulación se hace a nivel iónico y catiónico, hidrofóbico, hidrofílico. Se pueden mezclar sin mayor efecto, sin mayor alteración, ¿verdad? El transporte y liberación de fármacos y su funcionalización externa. Este es un fármaco, ¿va? Tiene su función electromagnética. El transporte y liberación de fármacos va a funcionar y funcionalización en los poros, ¿verdad? Este es un glóbulo rojo, ¿verdad? Está captando la información de los fármacos, ¿no? Y estos van a penetrar ya preparados, ya en la nanotecnología, a través de una inyección vía oral, se van a transportar a través de un vaso sanguíneo. Y se va a encapsular de una manera que se libere donde uno lo programe, que no se libere en el estómago, sino que va directamente al hígado, al órgano que queremos, al vaso, al nodo linfático, lo que quiera, riñón, va directamente, acompañado de otras células que son acompañantes, sin efectos secundarios, ¿sí? Este es un ejemplo de un cáncer de mama, ¿va? ¿Sí? Actualmente se están haciendo estudios a nivel de nanomateriales que van a ir a actuar directamente a la mama. La quimioterapia actual se usa con múltiples dosis, macrodosis, con múltiples efectos secundarios, ¿no? La botada de pelo, la inmunosupresión, la anemia, etcétera. Estos van a entrar directamente, ya sea por vía oral o intravenosa, a la mama, sin hacer efecto en la médula ósea, sin botar el pelo. Va directamente a actuar solo aquí, está programado a actuar solo aquí porque entra en microdosis, ¿sí? No macrodosis, micro, nanos, ¿eh? En nanociencia. Actualmente ya hay medicamentos que están acá y en Guatemala ya el INSS ha conseguido algunos para cáncer de mama. El problema es que cada uno valía 25,000 quetzales. A nuestro país es muy caro, no toda la gente lo puede conseguir. Entonces es un problema grande para nuestros países, ¿no? ¿Cómo se prepara una nanopartícula? Este es un sílice, ¿va? ¿Sí? A nivel microscópico electrónico. Esta es una foto de electrónica, 20 nanómetros, de un filtro, ¿verdad?
unos medicamentos ya preparados, solo que el filtro se hace en forma de como un filtro de diálisis, ¿verdad? Para poder preparar el medicamento a una dosis menor que a dosis macroscópica, ¿sí? Entonces ahí se va preparando, ya están enfrascados, encapsulados, se van por la sangre, acompañados de glóbulos rojos, con toda ventaja, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que nos va a dar la nanotecnología? Transporte selectivo y a la carta de medicamentos. Yo quiero un medicamento que actúe solo a nivel cerebro, va a actuar a nivel cerebro. Yo quiero un medicamento que me actúe solo a nivel hueso, tiene organotropismo, tiene función específica a lo que nosotros podamos programarlo como una carta, ¿sí? Cualquier posibilidad puede hacerse, dependiendo de la química del medicamento que se quiera liberar. Se puede en todo medicamento, químico, natural, biológico, etc. Solo se va a liberar, no sé si me salí por la... No sé si se salí. Sí, solo se va a liberar lo que uno quiere liberar, ¿sí? Sin efectos secundarios, sin transporte de otros químicos, sin que vaya a hacer daño a otros órganos, como lo ha sucedido normalmente. Hay un artículo de 2000 de la JAMA, dice, la iatrogenia mundial de los medicamentos que usamos actualmente. Escándalo mundial, dice. Miles de muertes, epidemias de diabetes, epidemias de insuficiencia renal, epidemias de muerte súbita. Todo por los mismos medicamentos que estamos recetando a dosis macro, ¿sí? La tendencia ahorita es usar dosis micro, nanociencia, nanotecnología. No nos quedamos atrás, empecemos a usar ya eso. Ahorita lo que vamos a usar, y la otra presentación es a usar el medicamento que hay en Guatemala, el factor de transferencia, para tratar algunos casos de cáncer y es económicamente más fácil de conseguir, ¿verdad? Y ya existe en Guatemala, ¿sí? Gracias. Ahora pasemos a eso, porque la otra era solo al final, pasemos a eso. Sí, una vez, sí. Pasamos a al otro tema que se llama el factor de transferencia. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte antes de pasar al segundo tema. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Para nosotros fue muy interesante saber eso, porque tenemos que conocerlo. Sí. Puede ser cualquier medicamento, cualquier nutrición, cualquier célula, cualquier producto biológico, todo se programa, ¿verdad? Sí. Como el medicamento se va a programar desde un filtro ya, como una diálisis que va a penetrar, ya va a haber información que va a penetrar solo a la mama, por ejemplo. Va por la sangre, ya sea de la forma inyectada o tomada, y va a ir directamente programado, iónicamente, programado a un órgano, un tropismo del órgano, al órgano que inmunológicamente va a hacer efecto, ¿sí? Que biológicamente va a hacer efecto, ¿sí? Ya se puede programar, se llaman iones programados, ¿verdad? ¿Sí? Y como la dosis es bien mínima, no hace efecto en otro lado, sino que va directamente a depositarse donde nosotros querramos. Por eso se llama receta a la carta, ¿sí? Para nosotros suena así raro, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a usar eso. Pero las patentes que están usando ahorita ya existen, ya hay muchos medicamentos, hasta ibuprofen, aspirina, ya lo investigaron en medicamentos comunes. Pero se puede usar en materiales dentales, materiales de hueso, en materiales para prótesis óseas, ¿verdad? Para que no dé rechazo, ¿sí? Más o menos así funciona. Para nosotros eso suena interesante, pero este producto ya está hecho de nanotecnología, el factor de transferencia, ¿sí? Es uno de los que encontré yo que sí había en Guatemala, los demás no van a venir porque son muy caros, ¿verdad? Posiblemente venga cuando los abarate, cuando las economistas puedan bajar costos y puedan entrar a Guatemala, ¿sí? Mientras tanto, estamos en usar medicamentos lo más naturalmente posible, ¿sí? Y uno de ellos es el factor de transferencia para tratar principalmente cáncer. Ver qué produce el cáncer es multifactorial, ¿verdad? ¿Sí? La respuesta
en el propio sistema inmune ya entrenado a millones de años. O sea, activar el sistema inmune ya entrenado, porque esto le recuerda a que se defienda. Eso es lo que vamos a hacer con el factor de transferencia. Capacidad transmitida por el factor de transferencia. Básicamente este es sacado del calostro mamífero, ¿sí? Del calostro de la lactancia, la primera gota que sale cuando se da de mamar. Todos los mamíferos tenemos esa tendencia. Y también hay en glóbulos blancos y en el huevo de la gallina, hay factor de transferencia. El tratamiento así, con factor de transferencia, es enfocarlo a potenciar el sistema inmune, a recordar que se vuelva a defender. Este tratamiento va a mejorar su rendimiento frente a células tumorales con coste físico y anímico superior a la quimioterapia y a la radioterapia, inclusive a la cirugía. Podemos usar, si quiere, la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Estadísticamente es 45% de éxito cuando es exitosa. Hay otro lado de estadística que cada vez van bajando más, cada vez se usan menos. Pero si yo le agrego un factor de transferencia asociado, la capacidad de curación puede duplicarse, ¿sí? 90%, 99%, según las estadísticas de estos. Viene a través de la historia, ¿va? A través de los grandes investigadores antiguos. Como en 1776, el médico inglés Edward Jenner administró la vacuna de viruela, observó y evaluó a las vacas que no enfermaban de viruela mortal. Fue el primer investigador que encontró que productos de leche o de la vaca podrían curar la viruela. El 14 de mayo de 1796, Jenner administró en el cuerpo de un niño llamado James Phillips el pus de la pústula de una mujer infectada con viruela de la vaca. El 1 de junio, o sea, un día después, Jenner inoculó la viruela humana a este niño, ¿sí? Y no desarrolló la enfermedad. Esta técnica la llamó vacunación. Ahí empezó el término vacunación. Jenner es el padre de la inmunoterapia, que en latín quiere decir vaca, ¿va? ¿Sí? En 1892, el botánico Dmitry Ivanovsky hizo referencias a la existencia de los virus, que no se conocía en esa época, ¿va? La viruela de modos era un virus, ¿no? No había cómo tratarla. 1890, se describe la relación del cáncer y el sistema inmune ignorado en esa época. El médico de Nueva York, William Curley, intrigado cuando vio desaparecer tumores por infecciones contraídas con estreptococos agudos, como respuesta natural al organismo. Entonces le llamó las toxinas de Colin, que actualmente es olvidada en la medicina. ¿Qué hizo Colin? Lo que actualmente dice, un tumor se puede curar si yo le indico una respuesta inmune con bacterias, por ejemplo. Le puedo dar un paludismo y me cura un tumor. Le puedo dar un sarampión y me cura el tumor. Aquí usaba toxinas de estreptococo para curar un tumor, ¿sí? Toxinas bacterianas para curar cáncer. Eso no se hace actualmente, pero es una forma natural que se hacía en esa época. Era un fenómeno interesante, pero quedó en el olvido la historia de Coley, ¿no? El pecho materno, la lactancia materna, en el último trimestre de gestación, la glándula mamaria acumula lo que se llama el precalostro, ¿sí? Formado por exudado de plasma, células inmunoglobulinas, lactoferrinas, ceroalbumina, sodio, cloro, lactosa. O sea que la lactancia materna es interesantísima, es la mejor defensa, la primera vacuna que tenemos. ¿De dónde viene todo eso? De la misma sangre de la señora, el mismo plasma de la señora. Se transforma y se vuelve lo que luego llamamos el precalostro o calostro. 4 días después de que dado el parto, se produce lo que se llama el calostro. Es un fluido amarillento, espeso, de alta densidad, escaso volumen de unos 2-20 milímetros por cada toma, necesidad suficiente para un recién nacido que crea un sistema de defensa normal. Es un ejemplo de una gota, solo que aquí salió azul, pero ahí dice que es amarillo. Ese calostro, menos contenido energético, no es leche en sí, es calostro, ¿sí? Tiene lactosa, lípidos, glucosa, además urea, vitaminas hidrosolubles, paratormona, nucleótidos de leche madura. Calostro también tiene, sin embargo, proteínas, ácido ciálico, vitaminas solubles E, A, K, caroteno, zinc,
sodio, hierro, selenio, manganeso, potasio, azufre. Es una mezcla interesante, ¿eh? ¿Sí? Calostro tiene muy elevado inmunoglobulinas. La defensa normal del calostro se llama inmunoglobulina. Tiene lactoferrina, linfocitos, macrófagos, oligosacáridos, citoquinas, moduladores del sistema de defensa. ¿Qué más tiene el calostro? Dice. Enzimas intestinales para digerir la lactasa e inmadurez de los recién nacidos. La inmunoglobulina que tiene el calostro cubre el endotelio del tubo digestivo, evitando adherencias de patógenos y ayuda a colonizar flora normal como lactobacilos bífidos. Ayuda a colonizar mejor los elementos naturales de la flora. ¿Qué más tiene? Antioxidantes, que protegen el daño de la oxidación por radicales libres, ¿no? Antienvejecimiento del prematuro. Lactoferrina contribuye a prevenir el cáncer gastrointestinal, cáncer urinario, cáncer de pulmón, previene metástasis, mejora el sistema inmune, así como lo hace también su contenido de ácido linoleico. Historia, ¿va? Ya en la India se usaba antiguamente los beneficios del calostro en la medicina ayurvédica. En los países escandinavos usaban el pudding de calostro con miel como antibiótico natural antes de que apareciera la penicilina. Ya se conocía. En inmunología actual, que nosotros nos interesaría conocer, llegó más lejos, a saber cómo sin transportar anticuerpos la madre transmitía a la memoria inmune a su hijo. El doctor Lawrence fue el que obtuvo la respuesta con laboratorio de investigación científica, descubriendo los factores de transferencia. Fue el primero que descubrió los factores de transferencia en el laboratorio. Su investigación científica de los factores de transferencia se extrajeron del calostro de vacas, hicieron una intensa infiltración molecular y terminaron encontrando una molécula muy pequeña que se llama factor de transferencia, por medio de la nanociencia, nanotecnología, y se usa por vía nutricional, por vía oral comercialmente actualmente, no hay intravenoso por el momento. Este laboratorio Folay que tiene uno de los aparatos que hacen nanotecnología, hay como 9 en el mundo, ellos tienen una, ¿va? No cualquiera tiene ese aparato y eso es microscopio, ¿va? Para hacer eso. Siguiendo la investigación científica, el doctor Larry C., director del Instituto de Medicina de Longevidad en California, Estados Unidos, trabajó para Option, Pfizer, en la Universidad de Harvard también, el Departamento de Defensa de Norteamérica. Actualmente dirige la clínica que aplica factores de transferencia para cáncer. Lo invitó la empresa For Life para que sea investigador. Siempre en estudios científicos. Un estudio ciego, Journal de Immunopharmacology. Herpes zoster mejoró el dolor en 10 días usando factores de transferencia, en comparación a 22 días con el ciclovir. Una diferencia de 10 a 22 de un químico antivírico, con solo compararlo con el factor de transferencia. Otro investigador, Abelardo Monge Nicolau, oncólogo, Hospital Mosel en Israel, probó factor de transferencia en pacientes con cáncer. Quedó impresionado usándolo como ayudante, además de la quimioterapia, mejorando las expectativas de vida, aún con los metástasis, en comparación con tratamiento solo convencional. Coadyuvante, usó el coadyuvante, y mejoraron en muchos casos, siendo él oncólogo, ¿sí? Este es un científico más cercano, este es mexicano, Sergio Estrada, inmunólogo de la Escuela Politécnica, utilizó el calostro en hepatitis B y C, y prevención para cirrosis, no caían en cirrosis, y hepatocarcinoma. Se usa también en Cuba, en Eslovaquia, con costos más bajos que el interferón, interleuquinas, que tienen efectos secundarios marcados. Fíjense que un interferón de estos, ¿verdad? ¿Cuánto vale un interferón para un herpes, para un cáncer, etcétera? ¿Cuánto vale una interleuquina? Interleuquina vale $1,800, ¿sí? Cada dosis. Un interferón es más barato, como 400 quetzales cada dosis en Guatemala, ¿sí? Y se usan muchas veces. Los efectos secundarios, ¿verdad? Fiebres altísimas. La gente deja de usar el medicamento porque le da fiebres altas, como un mecanismo de defensa
para curarse de sus enfermedades crónicas. Siguiendo la investigación, factores de transferencia son proteínas de bajo peso molecular, 50.000 Dalton según la nanotecnología. Cadenas peptídicas compuestas de decenas de aminoácidos que almacenan toda la experiencia inmune como una información. Trae información que la madre transmitió a través del calostro en esas proteínas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Es lo que preguntan todos. ¿Cómo actúa encima? Aquí está. El gran salto intelectual es entender que factores de transferencia no transfieren anticuerpos, ni los crea directamente, sino que su función es educar al sistema inmune. Recuerde que tiene que defenderse, no es anticuerpo. Le dice, defiéndase, aprenda a defenderse, edúquese. Educar el sistema inmune como mecanismo de acción es enseñarle a las células a reconocer antígenos específicos que pudieran pasar inadvertidos. Actúan inteligentemente y molecularmente para que el propio organismo sea capaz de eliminar la enfermedad. Actúe, defiéndase y elimine el parásito. Actúe inteligentemente y defiéndase de ese virus o de esa bacteria, de ese tumor que está queriendo aparecer, ¿sí? Inteligentemente, por sí solito lo hace, ¿sí? A veces uno dice, lo estamos dirigiendo, a veces se dirige solito. En la nanotecnología uno puede decir, lo estoy dirigiendo a donde quiera, pero a veces actúa solito, ¿sí? Eso se llama el organotropismo también. El factor de transferencia, además, es inmunomodulador, ya que no fuerza una respuesta global, sino específica, puntual para cada ocasión, lo que lo llamamos el organotropismo. Yo doy un remedio que va a actuar por sí solito, la inmunidad inteligente sabe, va a actuar al cerebro, va a actuar a la mama, va a actuar al útero, al hueso, por sí solito. Es inteligente la inmunidad por sí sola, no depende no siempre de nosotros, ¿sí? El factor de transferencia funciona como que almacenar las fotografías químicas de virus, bacterias, parásitos con las que tuvieron contacto con el propio organismo o de otros, o de la misma madre. Ya tiene la información de las enfermedades de la madre o las que ella tuvo y las está transmitiendo esa información a las células encargadas de combatir la enfermedad en el organismo en donde son introducidos, con posibilidades infinitas de tratar múltiples enfermedades, no solo una, no solo cáncer. Podemos usar para esclerosis, para artritis, asma, etc. ¿De dónde se obtiene el factor de transferencia? De la sangre, de los leucocitos rotos metiendo a lo obtenido en la bolsa de diálisis con una malla muy fina, obteniendo la salida solo de las moléculas muy pequeñas, menores de 10 kilodaltones, pero no pasan virus, bacterias y hongos, que son moléculas más grandes. Entonces la preparación de medicamentos es a través de filtros de diálisis. Yo trabajo con unos filtros de diálisis en pacientes en diálisis. A la gente le da miedo usar medicamentos en diálisis. Si yo le meto un medicamento, lo puedo diluir más, no le da efectos secundarios, no va a ser dializable. Y se asusta a la gente porque esto ya existe, en Europa ya lo usan. Pero esto está preparado de esa forma para que el medicamento sea estéril también, no sea de efectos secundarios, ¿verdad? No entra ningún bicho, ningún hongo, ¿sí? Se obtiene factor capaz de transmitir la respuesta inmune positiva del donante al organismo receptor con efecto terapéutico extraordinario. Eso se llama la transferencia. Por eso no, el factor transfiere inmunidad, que eduque al sistema inmune, que lo vuelva resistente a las enfermedades. El doctor mexicano Sergio Estrada depuró moléculas bien definidas que transmiten la inmunidad específica con un peso molecular de 50.000 daltones, o sea, 5.000 kilodaltones. Y cada una de ellas específica para un microorganismo, para que un antígeno diferente en el tratamiento de enfermedades infecciosas y cáncer. La investigación siguen haciéndolo para que sea específica. En 1909, la evidencia científica en cáncer y la inmunidad. El doctor Paul Ehrlich en 1959 descubrió que las células inmunitarias, las células T, y el científico Lewis Thomas, aquí descubrieron la célula T, ¿va? Frank McFarlane acuñó la expresión vigilancia inmune contra el cáncer, latente y alerta. Cada vez, cada investigador está descubriendo algo que es natural y que debemos de considerarlo, que esto ya existía.
Solo tenemos que recordar el sistema, defiéndase, eso ya está latente, vigile la inmunidad, y eso lo hace el factor de transferencia. La revista Nature, 26 de abril 2001, interferón gamma y los linfocitos previenen el desarrollo del tumor primario y configuran la inmunogenicidad del tumor. Roberto Scheidberg, en Washington, Universidad de Escuela de Medicina. O sea, el mismo cuerpo activa sus propias defensas, sus propios interferones. Y eso el producto lo hace como ayuda a reconocerlo, ¿verdad? A educarse otra vez. Esta revista también colaboró el doctor Lloyd Ludwig, Instituto de Cáncer del Memorial Sloan Kettering Cancer en Nueva York. La evidencia experimental presentada demostró inequívocamente que el sistema inmune impide a los pulmones desarrollarse y a menudo aparezcan como protector. Lo que quiere decir esto es que el mismo cuerpo se va a... No, todos tenemos células de cáncer, pero el mismo cuerpo las está eliminando, ¿va? Y si no está educado para eso, puede ser que aparezca en un momento dado si le metemos toxina, si nos alimentamos mal. Llevamos una vida desordenada en ese sentido, ¿sí? La evidencia actual de la inmunoterapia, inmunización, antígenos tumorales, ya que identifican genes que codifican la formación de cadenas peptídicas en la superficie celular en los tumores y que pueden ser reconocidos por las células T. Las células T son las células del timo, ¿va? ¿Sí? Que están siendo reconocidas por la misma inmunoterapia. La inmunoterapia antitumoral activará la respuesta contra ciertos antígenos a los cuales ya ha sido expuesto anteriormente. La vacunación con antígenos que expresan proteínas y péptidos tumorales podría mejorar la eficacia de nuestro sistema inmune contra tumores. Esos son estudios que se han hecho, ¿verdad? Lo que está haciendo el factor es recordar todo esto. Este doctor Salvador Capistrán, ¿va? Usa vacunas de antígenos de orina que él elaboró en la línea de investigación científica de laboratorios nacionales con factores de transferencia genéricos y específicos. La misma orina puede ser un anticáncer. Por ahí se puede eliminar muchas toxinas que no conocemos. Al reingerirlas, al reinyectarlas como vacuna, son protectoras, ¿sí? La orina tiene muchas funciones. Tiene hormonas, ¿sí? Reincide hormonas. Impide la impotencia de tiempo. Mejora la función sexual. Mejora la capacidad contra cáncer. Mejora la contractitis. Entonces, si usted le da factor de transferencia, aumenta esa capacidad también, ¿sí? Ese es el estudio que él hizo, ¿verdad? ¿Sí? 1999, Daryl C. publicó el Journal de American Nutrition. Capacidad de 196 productos naturales, o sea, comprobó 196 productos naturales no tóxicos para aumentar la capacidad de células asesinas. En unos productos fue el 46%. De estos 196, 46% naturales fueron efectivos. El factor de referencia fue más efectivo, 103%. Se pueden combinar si quieren, ¿sí? Luego el factor de transferencia se le agregó a través de la investigación en la etapa 2 científica de este producto. Se le agrega agentes tímicos, betalucanos, acemananos, el IP6, que aumentaron las células asesinas, las que matan tumores y enfermedades crónicas. Lo aumentó en 248% la capacidad de defensa, la inmunidad, 248%. La fase 3 de investigación. Combinan factores de referencia del calostro in vivo. Estuvieron fases de cáncer en fases 3, 4 avanzado en 12 pacientes por 8 meses, con edades promedio de 49.3 años, todos sentenciados a morir por sus oncólogos. Se va a morir de cáncer, dice, no hay nada que hacer, la quimioterapia no me hace nada. Es avanzado su caso. Con esperanza de vida de media de 7 meses, estos meses iban a morir, le dice, se va a morir, le dice, ¿sí? Entonces él dice, el tratamiento fue factor de transferencia, 9 cápsulas al día, 8 meses. Después, 16 de estos 20 vivían mejorados, estabilizados, y otros repitiendo. Y constataron que las células asesinas aumentaron 400%. En 10 ensayos clínicos volvieron a comprobar eso, que era funcional, que funcionaba. Actúa a nivel diferente, la quimioterapia actúa a nivel químico diferente, a nivel de energía diferente.
destruye la inmunidad, esto se activa la inmunidad y se pueden combinar en algún momento dado si ustedes quieren, ¿sí? El doctor Calvin McCartland, Emma Organova estudiaron aumento de las células asesinas, también el doctor Antonoli Borobley en la Academia Rusa. Los rusos se metieron a ver qué es cierto hay en esto. De Ciencias Médicas estudió independientemente este producto, las células asesinas versus células asesinas activadas con factor de transferencia. Células asesinas simples, células activadas con factor de transferencia. Concluye, células asesinas activadas más factor de transferencia aumentó la inmunidad 283%. Las células asesinas activadas más factor de transferencia más EX más EF, o sea, los componentes más TIMO y otras IP6, los otros componentes que tiene el factor de transferencia, aumentó la inmunidad 437% más, según la escuela de los rusos. Este fue el autor que hizo que fue conocido el factor de referencia, le fue agregando otros medicamentos naturales, biológicos, hasta lograr aumentar el factor de la inmunidad 437% más. Este pelón fue el que se interesó en eso, ¿eh? ¿Sí? Entonces, es uno de los más efectivos fabricadores del factor de transferencia de la empresa 4Life, que es la que promueve ahorita eso, ¿eh? La empresa 4Life es la que distribuye actualmente eso. Las células asesinas activadas con factor de transferencia demostró que mataban el 90% de las células cancerígenas. Es bien alto, ¿eh? Si la quimioterapia me da 45 o menos, la radioterapia no pasa de 45 también. Y la cirugía no pasa de 45. ¿Esto por qué me lo duplica? Dice. Por lo cual la Federación Clínica Rusa lo usa de rutina en hospitales. Actualmente se produce su venta en el mundo entero. No solo en Rusia, ¿sí? Los médicos rusos demostraron que el factor de transferencia más sus agregantes naturales potencian las células asesinas más que el fármaco interleuquina 2, producto llamado hoy interleuquina de oro. El factor de transferencia es interleuquina de oro, el oro es una interleuquina simple, con efectos secundarios. Por el doctor Kinsey Levansky, miembro del laboratorio de la Academia Rusa de Ciencias Médicas. Tiene su título el factor de transferencia, tiene su premio, dice, interleuquina de oro. Activa la interleuquina, no es que sea la interleuquina, activa la interleuquina, le enseña a defender. Hay evidencia científica en más de 3.000 estudios que los factores de transferencia son la inmunoterapia, son moduladores genéricos o específicos de obtenerlos en sangre o calostro con 30 años de experiencia en multitud de estudios de patologías médicas y en cáncer. En muchas enfermedades se ha usado y funciona. Fue utilizado con éxito, en resumen, para casos como asma, dermatitis, atopias, artritis, psoriasis, esclerosis múltiple, miastenia, enfermedades que los neurólogos no curan, ¿sí? Yo fui artrítico mucho tiempo y el reumatólogo me decía, nunca te vas a curar, solo usa esteroide. Y me asustaban más los efectos secundarios que me daba el esteroide, ¿sí? Yo iba a poner cushinoide, me iba a poner diabético a los 10 años, y la artritis iba a seguir, ¿sí? Afortunadamente en esa época conocí cosas naturales y actualmente nunca tuve artritis más en 2 meses, ¿verdad? ¿Sí? Sirve para muchas cosas. Tuberculosis también, virus, levaduras, hongos. Un tratamiento de hongo es muy tóxico, ¿verdad? Sí, para el hígado. Cáncer, enfermedades de riñón, próstata, piel, linfomas. Aún los que han usado quimioterapia y radioterapia con sus efectos secundarios. Si quiere, úselo, porque esa es la ley que nos obliga a usar eso. Les da menos efectos secundarios, ¿sí? El factor de transferencia no transfiere anticuerpos, ni los crea directamente, sino que su función es educar, enseñar a las células del sistema inmune a reconocer antígenos específicos que pudieran pasarles inadvertidos, y se defiende por sí solito. Son cadenas peptídicas los factores de transferencia, compuestas de aminoácidos que aparecen almacenar toda experiencia del sistema inmune como una memoria inmunológica. Esto está reportado en la revista esta de Discovery Salud 36, ¿verdad? En España, la revista original. Aquí está el artículo de eso, ¿verdad? Factor de transferencia. Aparece en el PDR de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Como un medicamento reconocido con respaldo
científico, ¿va? Si no, no apareciera ahí. Esta es la última. Básicamente es un resumen rápido de lo que son factores de transferencia a través de la nanotecnología que existe en Guatemala. No sé si ustedes quieren hacer un comentario, alguna sugerencia, alguna opinión, ¿verdad? Lo que quieran. Con mucho